El libro Eso, del maestro Stephen King, es un libro tan extenso que en sus más de 1300 páginas ha logrado crear una enorme historia, muy completa y que expande el lore ya existente en los escritos del autor hasta la fecha de publicado el libro. No solo se centra en los personajes y el conflicto central, sino que expande la historia del mítico personaje conocido como Eso o Pennywise más allá de lo esperable. King sabía muy bien que esta criatura no podía quedar como un simple villano con poderes, por lo que se preocupó de darle un enorme desarrollo. No solo quiso contar el origen de la criatura, sino también cada catástrofe, tragedia y masacre que ha causado en el pueblo de Derry durante las décadas anteriores a la llegada de los perdedores. Todo para que comprendamos la intensa maldad de la que es capaz. Es una de las tantas razones por las que este libro me encanta. Por eso también es muy enviciante y se puede leer más de una vez. Hay tanta información que es poco probable que no pases por alto algún detalle importante en su historia. Por eso, en este canal haremos un repaso netamente centrado en Pennywise. Primero, un leve repaso de su origen, su historia temprana y su implicación en la historia del pueblo de Derry. Si no me conocen, me presento. Mi nombre es Nico Reader y este es mi canal. El mejor lugar para disfrutar de muchas reseñas del mundo literario y datos interesantes de mis libros favoritos. Y eso es uno de mis 10 libros favoritos. Si quieren saber un poco más del libro en sí y mi opinión personal, pueden ver el video que hice hace poco. Ya mencioné algunos de los datos de los que hablaré en este video, pero acá me voy a explayar un poco más. Empecemos con la historia de Eso. Contrario a lo que muchos piensan, Pennywise el payaso bailarín no es la verdadera forma de esta terrible criatura. Y si ahora yo utilizo ese nombre en el título del video, es para que a la mayoría de ustedes les resulte más fácil identificar a la criatura Eso y su forma más conocida. Pero no es su único alias. Los más conocidos, además de Pennywise, son Bob Gray, la araña y los fuegos fatuos. Esta, llamémosla entidad, es una criatura extradimensional que se originó mucho antes de la creación de nuestro universo, en un lugar llamado el macrocosmos. Por esa razón, Pennywise no tiene una forma física conocida, no una que nosotros como simples humanos podamos comprender. Lo más cercano sería una especie de araña, una araña monstruosa y gigante. Y por si les interesa, eso es una hembra. También se le conoce con esta denominación, o sea, Eso, debido a que como criatura omnipotente, representa la locura y la maldad, cualidades que predominan siempre que hace sus apariciones. Al momento de que la Tierra ya existía, Pennywise hizo su llegada en forma de cataclismo similar a la caída de un meteorito, cayendo en el área que en el futuro albergaría el pueblo de Derry, quedando enterrada en sus profundidades. ¿Por qué vino a la Tierra esta criatura?, se preguntarán. Pues para alimentarse. Debido a su naturaleza, Pennywise siente la necesidad de alimentarse de los sentimientos producidos por los seres vivos, y como es una criatura con gustos peculiares, tiene como preferencia el sabor del miedo. Pero como llegó a la Tierra antes de que existiera la vida humana, tuvo que esperar para darse un festín. Entró en un estado de hibernación que duró miles de años. Pero cuando las primeras civilizaciones se asentaron en Derry, Eso despertó. Aquí es cuando inicia su constante ciclo de violencia y catástrofe. Todo para saciar su hambre de miedo. Los registros del primer poblado, que más tarde sería conocido como Derry, dejan ver cada cuánto la criatura los atacaba, porque su ciclo de violencia no se mantiene de forma constante, ocurre cada 27 años, y está definido por un despertar y una hibernación. En ambos sucesos ocurren catástrofes de violencia desmedida que despiertan o hacen dormir a la criatura. Pero siempre será igual. Algo terrible tiene que ocurrir. Esa es la señal de que Pennywise está de vuelta. Apariciones cronológicas. Durante el libro tendremos unos interludios que nos darán toda la información referente a la historia de Eso en Derry, por lo menos durante la época en la que empezó a existir una civilización.
El primer registro conocido data del año 1715 a 1716, cuando los primeros colonos se asentaron en el territorio de Derry, o al menos cuando intentaron hacerlo, porque lo que inició el despertar de Pennywise fue algo brutal y terrorífico. El libro menciona que no solamente hubo una ola de violencia, sino que todos y cada uno de los colonos desaparecieron sin dejar rastro. Estos pobladores obviamente intentaban empezar su nueva vida junto a sus familias, así que es correcto deducir que entre las víctimas habían familias enteras, hombres, mujeres y niños, y todos desaparecieron así nada más. Se cree que el número aproximado superaba los 200 colonos, y al no quedar ningún rastro de su paradero, se les dio por muertos. Así es como inicia la trágica historia de Derry. Luego de este terrorífico año, y al no contar con ninguna persona viva, Pennywise inicia su hibernación ya satisfecho. Como se repetirá durante décadas, 27 años después, eso despierta nuevamente. Esta vez nos vamos a los años 1740 a 1743, época en la que la gente finalmente logró asentarse en este territorio, y por lo tanto tuvieron que sufrir las consecuencias. Esta vez su ciclo duró más de lo habitual, 3 años, el cual estuvo lleno de desapariciones misteriosas de forma masiva, lo que provocó una ola de terror en sus habitantes. El libro no explica qué forma usó Pennywise para aterrar a las personas, pero sí menciona que una misteriosa reina de terror fue la causante de todas estas desapariciones. Luego, eso nuevamente volvió a su hibernación. El siguiente registro es del año 1768 a 1770. No se describe con exactitud qué catástrofe causó directa o indirectamente, pero sí incluye las señales típicas de su presencia, o sea, ocurrieron múltiples desapariciones, asesinatos y un alto nivel de violencia bastante alarmante. No se menciona mucho de los siguientes 2 siglos de eso, por lo que la historia avanza hacia el siglo XIX, en el año 1851, el cual fue conocido en la historia de Derry por la masacre causada por un hombre, John Markson. Él era un hombre común, dueño de una granja y según testimonios de sus vecinos, era un hombre bastante trabajador. Tenía esposa y varios hijos, aunque no se sabe cuántos eran. Por eso su historia es tan chocante. Literalmente de la nada, este hombre asesinó a cada miembro de su familia. Los testimonios de sus vecinos o conocidos explican que no tenía deudas, no era alcohólico, nunca se metía en peleas ni nada por el estilo. Por eso, que haya decidido acabar con su familia de esa forma tan repentina, dejó muy conmocionado al pequeño pueblo de Derry, aún para los estándares de la época. Y luego de acabar con su familia, John Markson acaba con su vida consumiendo beladona, una planta muy venenosa. Este fue un acto absurdo y grotesco, ya que John estuvo varios días agonizando con mucho dolor hasta que fue encontrado junto a lo que quedaba de su familia. El hecho de que no haya un motivo claro para este crimen es lo que deja clara la implicación de Pennywise en el acto, cuya influencia en Derry puede corromper de forma horrible a cualquier persona. La peor parte es que este suceso fue olvidado de forma demasiado rápida por el pueblo de Derry. El siguiente evento ocurre alrededor de los años 1876 a 1879. No está especificado exactamente cuándo fue, pero sí se sabe con exactitud qué ocurrió. Este evento pasaría a ser conocido como la masacre del campamento de leñadores o la masacre de Lumberjack. En esa época, Derry era un pueblo en expansión gracias a los aserraderos y al comercio fluvial, por lo que en el territorio que posteriormente sería conocido como los Barrens o los Baldíos, se asentaron unos leñadores, los cuales eran conocidos por ser hombres rudos, acostumbrados al aislamiento, pero no se describe ningún conflicto previo ni un motivo para lo que ocurriría posteriormente. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió?
fueron encontrados un grupo entero de leñadores muertos, brutalmente mutilados, en su campamento a las afueras de Derry. Los cuerpos estaban despedazados, como si una fuerza salvaje o inhumana los hubiera atacado durante la noche. Algunos de los cadáveres fueron encontrados desmembrados, destrozados o parcialmente devorados, y el campamento fue totalmente arrasado. No había señales de lucha entre ellos, ni rastros claros de ningún animal salvaje, algún incendio o huellas humanas externas. El suceso fue tan atroz que, según el libro, fue borrado de la historia oficial del pueblo con el paso de los años, algo típico en este punto. También se atribuye este suceso al despertar de eso, no solo porque la fecha de 27 años calza perfectamente, sino porque todo este acto ocurre en un área geográfica conocida por ser el hábitat de la criatura. Las autoridades nunca encontraron a algún culpable, por lo que no se molestaron en registrarlo oficialmente. Solo algunos habitantes mantuvieron el recuerdo de esta masacre. Seguimos a los años 1904 a 1906, época en la que hubieron dos eventos brutales marcados por el despertar e hibernación de eso. Créanme que la atrocidad del segundo evento supera cualquier límite de la crueldad de la criatura. Uno de los eventos se definió por un habitante de Derry, Claude Herrox, quien era un leñador canadiense-francés que trabajaba en el mismo lugar donde ocurrió la masacre de los leñadores décadas atrás. Aunque era conocido como un hombre de gran fuerza física y algo temperamental, no contaba con antecedentes criminales graves antes del suceso. Aún así, una noche del año 1904, Claude regresó borracho al campamento de leñadores, empuñando un hacha y sin motivo aparente mató brutalmente a varios de sus compañeros mientras dormían. Los informes posteriores hablaron de una escena indescriptible. Los cuerpos estaban despedazados, decapitados o destrozados, como si Herrox hubiera enloquecido repentinamente. Cuando amaneció, sus compañeros se encontraron con la brutalidad cometida por Claude, lo capturaron y lo llevaron de vuelta al pueblo. Mientras estaba bajo custodia, Herrox parecía estar en un trance, incapaz de explicar lo que había hecho. Murmuraba incoherencias, afirmando haber visto unos ojos brillantes o algo en la oscuridad del bosque antes del ataque. Algunos testigos declararon haber visto una figura extraña observando desde los árboles cuando lo trajeron al pueblo. No es necesario que mencione quién era la criatura. Al ser una brutalidad sin sentido, el pueblo estalló en una ola de rabia y miedo, por lo que Claude fue capturado por una horda del pueblo que irrumpió en donde estaba preso y lo sacó a la fuerza para posteriormente colgarlo y mutilarlo públicamente. Lo peor es que las autoridades hicieron la vista gorda. Nadie fue juzgado por este acto. Al contrario, casi todo el pueblo celebró esta brutalidad. El ciclo de eso terminó en el año 1906 con la explosión de la fábrica Kitchener. Esta era una fundición que ayudó mucho al desarrollo de la economía y crecimiento del pueblo, pero también se ganó mala reputación al no priorizar en el bienestar y la seguridad de sus trabajadores, ya que ocurrían demasiados accidentes. Aún así, no queda claro cuál fue la causa de la explosión. Se pensaba que fue una fuga de gas, fallas en la infraestructura del lugar e incluso pudo haber sido sabotaje, pero nunca se supo con claridad. La inmensidad de la explosión fue tal que en otras ciudades también escucharon esta tragedia. Al final queda clara la causa de la explosión. Eso. ¿Y creen que esto no puede ser más trágico? Pues resulta que al momento de la explosión se estaba llevando a cabo un evento infantil, por lo que la mayoría de las víctimas eran niños pequeños, y ninguno sobrevivió. En total fueron más de 100 las víctimas fatales. Los testigos de este suceso relatan que antes de la tragedia escuchaban ruidos extraños en las tuberías, voces en los túneles e incluso una presencia que se arrastraba bajo el suelo. Pero como siempre, Derry decidió pasar página y olvidar.
Las apariciones continuaron en el año 1929 a 1930 con la masacre de la banda Bradley. Este era un grupo de delincuentes y forajidos que no eran originarios de Derry. Se dedicaban al asalto de bancos, al contrabando de licores y ya contaban con varias víctimas letales, entre ellos policías. Consideren que en estos tiempos se implementó la ley seca en Estados Unidos que prohibía la venta de bebidas alcohólicas, por lo que surgieron muchos grupos como este, como Bonnie y Clyde. Claro que la banda de Bradley era mucho más violenta. Por eso decidieron escapar hacia Derry, ya que este lugar, como sabemos, tiene una fama de promover la violencia y hacer la vista gorda a las masacres. Este fue un trágico error de la banda. Ellos ya se habían hecho una horrible fama entre los pueblos del área, y los habitantes de Derry no iban a tolerar tener a estos delincuentes cerca de sus familias. Además, esta banda iba de bar en bar causando problemas y presumiendo sus delitos. Por eso, en cierto momento, Derry decidió tomar la justicia en sus manos. La banda Bradley fue emboscada y ejecutada públicamente por los propios ciudadanos del pueblo. Esta banda llegó al centro del pueblo, relajados, felices e incluso algunos estaban ebrios, cuando se toparon con un grupo de ciudadanos que los estaba esperando. Eran hombres comunes, tendederos, panaderos, mecánicos e incluso había un ministro. Pero todos estaban armados con escopetas, rifles y pistolas. Ni siquiera fue necesario dar la orden. Todos dispararon al mismo tiempo. El acto no se describe como un tiroteo, sino como una ejecución. El libro describe la brutalidad de la muerte de esta banda con lujo de detalle. No sobrevivió ninguno. Lo peor es que una vez esto terminó y las autoridades llegaron al lugar, no encontraron ninguna señal del tiroteo. No había cuerpos, no había marcas de bala, incluso el auto de la banda estaba intacto. Los periódicos mencionaron la muerte de los Bradley, pero no pudieron determinar quién los había matado. No hubo detenidos, ni testigos dispuestos a declarar. Uno de estos testigos del suceso, quien en ese entonces era un niño, relata que la gente armada no se veía como seres humanos. De hecho, ni parecían ser de la misma época. Sus ropas se asemejaban a la del siglo pasado, con sombreros y chalecos antiguos. Incluso el niño dice que pudo ver un payaso dentro del grupo. Ya saben a quién se refiere. Al parecer, Pennywise controlaba de forma mucho más directa al grupo de Derry, hasta el punto que literalmente toda la maldad que ha sumado las décadas, producto de su influencia, se hizo presente. Y luego todo fue enterrado en el olvido, literalmente, ya que incluso el auto de la banda desapareció. Se saca por conclusión que la banda Bradley fue devorada por Derry, literal y simbólicamente. Luego, en 1930, termina este ciclo en el incendio del Black Spot. Este era un modesto club nocturno construido por soldados afroamericanos del ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba ubicado a las afueras de Derry y había sido levantado por los propios soldados con restos de materiales y madera vieja. En ese tiempo, los afroamericanos estaban relegados a las peores instalaciones en el ejército y eran tratados con desprecio por los habitantes del pueblo. La Liga de la Decencia Blanca, una especie de grupo racista local disfrazado de organización moral, despreciaba especialmente que existiera un club donde soldados negros pudieran reunirse, bailaran y tocaran jazz. Una noche, en 1930, mientras el lugar estaba a todo dar, con gente bailando y disfrutando de la música, miembros de la Liga de la Decencia Blanca bloquearon las puertas y prendieron fuego al edificio. El incendio se propagó rápidamente. Las paredes eran de madera vieja y el local estaba abarrotado. El calor y el humo fueron mortales en minutos. Los testigos recordaron cómo el aire se llenó de gritos y el olor a piel quemada. Los soldados intentaron escapar, pero las salidas habían sido clausuradas con cadenas. Solo unos pocos pudieron escapar, entre ellos un hombre llamado Dick Halloran, quien mantuvo la calma y gracias a su determinación logró derribar una de las puertas traseras y salvar a varios compañeros suyos.
empujándolos fuera del edificio mientras las llamas consumían el resto del lugar. Los rumores posteriores en Derry sostenían que las autoridades minimizaron el incidente, tratando de hacerlo pasar por un accidente. Sin embargo, nadie fue arrestado ni condenado, y los habitantes del pueblo simplemente olvidaron. El siguiente ciclo es en el que ocurre la historia principal del libro, definida por la llegada de los perdedores entre los años 1957 y 1958. Este es uno de los primeros grupos en tomar conciencia de la existencia de Pennywise y su influencia en Derry. Este ciclo fue uno de los más cortos debido a, como ya mencioné, la intervención del grupo de niños de Derry. El inicio de la ola de terror fue definida por la muerte del pequeño Georgie Denbrough. Esta fue la causa principal por la que Bill Denbrough, su hermano mayor, se percató de la existencia de Pennywise. Su grupo de amigos conformados por Beverly, Richie, Ben, Eddie y Stan también fueron víctimas de la criatura, pero todos sobrevivieron. Juntos enfrentaron a Pennywise resultando victoriosos y la forzaron a iniciar su hibernación antes de lo esperado. A diferencia de los otros ciclos, este no tuvo un evento tan trágico como los anteriormente mencionados. Pennywise dedicó la mayor parte del tiempo a atormentar a los niños, logrando sumar varias víctimas en el proceso. Y llegamos al último ciclo de la criatura, su último enfrentamiento contra los perdedores, quienes ahora eran unos adultos. 27 años después, en el año 1985, eso despertó nuevamente y comenzó su cacería habitual. La primera tragedia registrada es el ataque hacia Don Haggerty y Adrian Mellon por un grupo de homofóbicos, causando la muerte de Adrian. Este grupo de la nada los atacó de forma indiscriminada y salvaje mientras la pareja tenía una cita, para finalmente arrojar al pobre de Adrian al río. Su novio Don declaró horas después en la comisaría que en la orilla del río pudo ver a un payaso que logró sacar a Adrian del río. Pensaba que lo estaba ayudando, pero de forma aterradora le desgarró el costado del cuerpo con su anormal boca llena de dientes, lo que obviamente causó la muerte del joven. El aterrado Don no supo cómo interpretar esto y lo atribuyó acertadamente a la naturaleza siniestra presente en Derry. Finalmente, este horrible crimen se le fue atribuido a este grupo de homofóbicos y nuevamente la policía hizo la vista gorda hacia este brutal suceso. Pero esta vez Mike Hallon, miembro de los perdedores, estuvo atento a las señales de Pennywise. Una vez estuvo seguro de su regreso, llamó a sus antiguos amigos y juntos enfrentaron una última vez a la criatura. No todos los perdedores pudieron salir con vida, pero sí lograron destruir finalmente a Pennywise, poniendo fin a su eterno ciclo de violencia y muerte. El impacto de la muerte de eso fue tan grande que Derry casi fue destruida por un terremoto y una inundación que surgieron luego de este suceso. La criatura era prácticamente parte del pueblo, por lo que su deceso causó un enorme cambio que se hizo notar. Durante años, muchos especulaban que Pennywise sobrevivió a este evento, más que nada por ser una criatura de otro plano existencial. Incluso aparecieron muchas referencias en diversos libros del autor que parecían dar a entender eso, pero fue el mismo Stephen King quien desmintió esta teoría y confirmó que la criatura está definitivamente muerta. Así que con esto ponemos fin al análisis de las múltiples apariciones del terrible ente conocido como Pennywise o Eso. Es muy difícil que el autor quiera continuar la historia del personaje o de los perdedores, pero si ustedes quieren conocer más datos sobre Derry, incluyendo otras historias que se desarrollan en este lugar, los invito a leer los libros 22-11-63, Insomnia, Un saco de huesos y El cazador de sueños. Todos estos libros, que también fueron escritos por Stephen King, se desarrollan en su totalidad o de forma parcial en Derry. Incluso en más de una ocasión puede que nos topemos con algún personaje conocido o alguna referencia hacia Pennywise. Así que espero que le den una oportunidad. Eso es todo por ahora. Espero que les hayan gustado todos estos datos interesantes y los motive a leer el increíble libro
Eso. Se despide Nico Reader y recuerden, en Derry las cosas malas pasan y la gente se olvida. Es como si la ciudad quisiera olvidar, o como si algo la hiciera olvidar.